La operación Resolución Absoluta comenzó el 3 de enero aproximadamente a las 2 de la mañana, hora local. La primera medida fue un ciberataque estadounidense contra la infraestructura energética de Venezuela, que sumió a toda la capital Caracas en un apagón. Momentos después, la Fuerza Aérea estadounidense entró en acción, desmantelando sistemáticamente los sistemas de defensa aérea de Venezuela y despejando un corredor para los helicópteros MH-60 del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, que transportaban a operadores de élite de Delta Force. Los helicópteros aterrizaron dentro del complejo militar Fuerte Tiuna, fuertemente custodiado en el sur de Caracas. Los planificadores estadounidenses estaban seguros de que Maduro pasaría la noche allí, y tenían razón. A pesar de la resistencia encontrada dentro del recinto, un helicóptero dañado y 6 operadores heridos, en cuestión de minutos, las fuerzas estadounidenses tenían a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores bajo custodia. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, Maduro ya estaba a bordo del USS Iwo Jima, que lo transportó a la base naval estadounidense de Guantánamo. Desde allí fue trasladado en avión a Nueva York, donde esa misma tarde fue acusado formalmente, entre otros delitos, de liderar la organización narcotraficante conocida como el Cártel de los Soles. Comillas, a última hora de la noche de ayer y primera hora de hoy, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Se trataba de una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente defendida en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador fuera de la ley, Nicolás Maduro. Con estas palabras, el presidente Trump resumió la operación Resolución Absoluta. Mientras hablaba, el avión que transportaba a Maduro ya estaba camino a Nueva York, donde pocas horas después fue acusado formalmente, entre otras cosas, de dirigir un cártel de narcotráfico. Trump presentó el secuestro de Maduro como un modelo para su política que su administración pretende aplicar en todo el hemisferio occidental. Basándose explícitamente en la doctrina Monroe del siglo XIX, Trump pretende eliminar toda influencia extranjera de América, junto con los líderes que considera hostiles a Estados Unidos. En declaraciones a los periodistas, Trump sugirió que la destitución de Maduro era solo el preludio de cambios más amplios en la región. En su visión, Estados Unidos debe asumir el papel que en su día articuló el presidente Theodore Roosevelt, el de un gendarme que blande un gran garrote. Según las propias advertencias del presidente, este garrote podría dirigirse pronto contra Cuba, Colombia o los cárteles de la droga que operan desde México. Trump presenta la operación Resolución Absoluta como la primera aplicación concreta de la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por su administración a principios de diciembre del año pasado. Aunque gran parte de los medios de comunicación redujeron ese documento a una simple afirmación de que Estados Unidos se está retirando y alejando de su papel de policía del mundo, esa retirada no se aplica al hemisferio occidental. Aquí, Trump no tiene la intención de quitarse el uniforme de policía, sino todo lo contrario. Siguiendo el ejemplo del presidente Theodore Roosevelt, pretende armarse con un gran garrote. La nueva estrategia revelada por Trump se inspira en gran medida en la doctrina Monroe de 1823. En un principio, la doctrina tenía por objeto impedir que las potencias coloniales europeas interfirieran en América Latina. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una justificación de la hegemonía estadounidense en la región. Trump propone ahora un renacimiento y una radicalización de este enfoque, que los analistas de Washington han bautizado como Doctrina Monroe. En esencia, Trump aboga por la hegemonía total de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental. Ya no se trata solo de disuadir a potencias externas como China o Rusia, sino de afirmar el derecho unilateral de Estados Unidos a eliminar a los actores que Washington considera hostiles. Si la administración estadounidense lleva a cabo la plena aplicación de la doctrina Monroe, y eso es precisamente lo que sugieren las propias declaraciones de Trump, así como las de sus asesores más cercanos, entonces la destitución de Maduro solo será el principio. Cuba, Nicaragua, México o Colombia podrían ser los siguientes. Sin embargo, antes de que Trump elija su próximo objetivo, primero debe terminar la partida en Venezuela.
Trump ha revelado muy poco sobre cómo imagina el futuro de Venezuela en la era post-Maduro o cómo sería un proceso de democratización creíble. Sin embargo, estas cuestiones son fundamentales. Aunque Nicolás Maduro ha sido secuestrado, sus aliados más cercanos siguen controlando firmemente Caracas y hay pocos indicios de que esto vaya a cambiar en un futuro próximo. Trump rechazó una propuesta presentada por parte de su propia administración para que Venezuela fuera dirigida durante un periodo de transición por María Corina Machado, líder de la oposición democrática y Premio Nobel de la Paz. Hablando sin rodeos a los periodistas, Trump señaló que Machado era demasiado débil y carecía del apoyo real dentro del país. Al mismo tiempo, Trump reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, había mantenido conversaciones con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien supuestamente le prometió a Rubio que haría todo lo que Estados Unidos necesitara. Trump insinuó que podría aceptar a Rodríguez como nueva líder de Venezuela, al menos de forma temporal. Esto desató inmediatamente especulaciones sobre el alcance de la cooperación entre Rodríguez y Washington, y en particular sobre si ella estaba al tanto de antemano del plan estadounidense para secuestrar a Nicolás Maduro. Estas sospechas fueron reforzadas por los propios funcionarios estadounidenses, quienes admitieron que la operación fue facilitada por la presencia de un agente estadounidense dentro del círculo íntimo de Maduro. Oficialmente, Rodríguez ha negado estas acusaciones. Apenas unas horas después de la operación estadounidense, convocó al Consejo de Seguridad Nacional de Venezuela en una sesión retransmitida en directo por la televisión estatal. Declaró que Maduro había sido secuestrado y que seguía siendo el presidente legítimo del país. Rubio respondió con frialdad y con una distancia visible, dando a entender, sin decirlo abiertamente, que las declaraciones de Rodríguez estaban dirigidas principalmente al público nacional. Es difícil sacar conclusiones definitivas de estas señales contradictorias. Sin embargo, hay un hecho que destaca. A la reunión del Consejo de Seguridad Nacional asistieron todos los miembros de la élite del poder venezolano, incluidos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es razonable suponer que si existe realmente alguna forma de cooperación entre Rodríguez y Estados Unidos, es probable que se esté llevando a cabo con el conocimiento y el consentimiento de toda la élite gobernante de Venezuela, que en este caso parece presentar un frente unificado. Una cuestión que ha encendido los ánimos de los comentaristas y sobre la que el presidente Trump ha dado pocas respuestas concretas es el petróleo de Venezuela. Venezuela posee efectivamente las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero entre el 80 y el 90% de ellas consisten en crudo ultrapesado del cinturón del Orinoco, espeso, difícil de extraer y dependiente de diluyentes ligeros importados, así como de una red eléctrica estable, algo de lo que el país, en su estado actual, simplemente carece. Como resultado, el sector petrolero de Venezuela es solo la sombra de lo que fue. La producción se ha desplomado desde un máximo histórico de 3 millones de barriles diarios hasta los aproximadamente 900.000 barriles actuales. Trump ha declarado que quiere reconstruir la industria petrolera de Venezuela y que esta reconstrucción debería implicar que las empresas estadounidenses invirtieran miles de millones de dólares en el país. Mientras tanto, los analistas del Rystad Energy estiman que restaurar la producción a 3 millones de barriles diarios requeriría una inversión de aproximadamente 110.000 millones de dólares, y esta cifra solo cubre la exploración y la producción upstream. Se trata de una suma astronómica, equivalente aproximadamente a lo que todas las grandes petroleras estadounidenses invirtieron a nivel mundial en 2024 juntas. El reto se ve agravado por el hecho de que la producción venezolana no puede aumentarse rápidamente. Incluso en el mejor de los casos, alcanzar los 3 millones de barriles diarios llevaría cerca de 9 años. Por ello, es poco probable que las empresas estadounidenses se apresuren en reconstruir el sector petrolero venezolano, sobre todo porque gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips ya han sufrido una vez. Sus activos en Venezuela fueron nacionalizados bajo el gobierno de Hugo Chávez. La empresa mejor posicionada en la actualidad es, de hecho, Chevron, que ya opera en Venezuela con una licencia especial y representa aproximadamente el 20% de la producción actual del país.
Chevron cuenta con la infraestructura necesaria y podría ampliar sus inversiones, lo que daría lugar a un modesto aumento de la producción, aunque ciertamente no al tipo de auge que el presidente Trump parece esperar. Incluso si la producción petrolera de Venezuela no puede ampliarse significativamente, estas reservas siguen teniendo un gran peso geopolítico. El control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano bloquearía la expansión de las empresas chinas en la región y, lo que es quizás más importante, aumentaría la presión sobre Cuba, que importa alrededor de 30.000 barriles de petróleo venezolano al día, lo que cubre aproximadamente el 25% de sus necesidades estratégicas. Cada vez hay más indicios de que el colapso del régimen comunista cubano ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de Trump para un segundo mandato. La operación Resolución Absoluta fue un éxito táctico espectacular, pero una profunda incógnita estratégica. La historia nos enseña que derrocar a un dictador suele ser la parte más fácil. El verdadero reto viene justo después. Por ahora, la situación es, en el mejor de los casos, caótica. La antigua élite gobernante, liderada por Delcy Rodríguez, sigue ostentando el poder en Caracas, mientras que la administración Trump parece dar por sentada su cooperación. La Casa Blanca ya está mirando más allá de Venezuela, hacia nuevos objetivos y una aplicación más amplia de la llamada doctrina Monroe. Y no faltan enemigos. Cuba se encuentra ahora en una posición especialmente precaria. Durante años, los analistas estadounidenses han sostenido que el camino hacia la caída del gobierno de La Habana pasa por Caracas. Con Maduro fuera del tablero, la presión sobre Cuba no hará más que intensificarse. Más aún porque la Operación Resolución Absoluta ha elevado significativamente la posición política del secretario de Estado, Marco Rubio, para quien, como hijo de inmigrantes cubanos, la liberación de La Habana del régimen comunista tiene un profundo significado personal. Rubio no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar que Cuba podría ser la siguiente. En una rueda de prensa lo dijo sin rodeos. Comillas, mire, si yo estuviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco. Después de Venezuela, Cuba es casi con toda seguridad la siguiente prioridad de Estados Unidos. La administración Trump parece considerar a La Habana un objetivo relativamente fácil. Pero la lista de adversarios contra los que la Casa Blanca podría aplicar la doctrina Monroe no termina ahí. Los cárteles de la droga mexicanos y colombianos son los siguientes, seguidos por Daniel Ortega en Nicaragua. Aunque Trump insiste en que Estados Unidos ya no debe actuar como policía del mundo y está reconduciendo los compromisos estadounidenses en otras regiones, esta moderación no se aplica al hemisferio occidental. Aquí, Trump persigue la supremacía total de Estados Unidos, incluso si esta supremacía debe imponerse por la fuerza bruta. Porque el ataque a Venezuela revela algo más profundo. Como escribió una vez Thomas Friedman, Estados Unidos invadió Irak en 2003 simplemente porque podía. La misma lógica se aplica hoy en día. Trump ordenó el secuestro de Maduro porque podía. ¿Está Trump violando el derecho internacional? En efecto, al igual que lo hicieron Ronald Reagan en Granada en 1983 y George W. Bush en Panamá en 1989. Y al igual que Reagan y Bush antes que él, Trump no sufrirá consecuencias reales. Un mundo gobernado por la ley del más fuerte se está convirtiendo una vez más en la norma. Las Naciones Unidas se han vuelto disfuncionales y Estados Unidos ya no busca hacer cumplir el derecho internacional, sino, al igual que China y Rusia, están socavando activamente sus fundamentos. Con el tiempo, esta tendencia no hará más que acelerarse y el derecho internacional, o lo que queda de él, se aplicará exclusivamente contra los débiles. Y esto nos deja con una última pregunta. Tal y como ha comenzado el año, así seguirá desarrollándose. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.